frescos y lechugados. Así es, con Adelante, mucho Horacio. ánimo. Mira, yo creo que hay tres temas que no hay que dejar pasar. El primero, obviamente, el tema de la reforma y este rescate que se le está haciendo a Pemex y a CFE. Creo que hay que ver los detalles, ahí en las letritas va a ser lo interesante, pero no hay que olvidar una cosa. México ha venido disminuyendo ese famoso welfare state que le llamaban el estado benefactor, el papá de los pollitos, se ha venido disminuyendo. Entonces son muy pocas diría un maestro mío, son muy pocas las patinetas que le quedan, y de las pocas patinetas está el ejército, está Pemex y está la comisión. Entonces creo que el Estado mexicano pues lo que trata con darse un respiro en ese sentido hacia el interior como estructura institucional. Pero bueno, ese es uno de los temas. El otro tema creo que es importante también resaltarlo, es precisamente esta campaña sobre el tema del acueducto. A mí me preocupa, volvemos a lo mismo, me preocupa que los niveles de política en nuestro estado decaigan, y decaigan de manera donde polarizan, donde enfrentan, y creo que eso es muy lamentable. Y el tercer tema, que yo sí quiero puntualizarlo y creo que es interesante que lo retomemos, la figura esta de las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas, entre comillas, ¿no? Ahorita que lo mencionaba Ana Gabriela, Ana que Guevara. bien me dijo ahorita Oscar también que no necesariamente sería una candidatura ciudadana per se o por su naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque Ana Gabriela por ahorita pertenece a un partido, ¿no? Que se lo nieguen su posible registro y que se vaya de candidato ciudadana, pues ya es otra historia. Pero yo creo que sí es interesante El que analicemos ejercicio. la figura y el ejercicio. Yo creo que esta elección puede funcionar como un primer paso en el tema de la apertura democrática real hacia ciudadanos que les interese estar en la cosa pública. Sin olvidar que como todos los ciudadanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, y una de las cosas malas que se pudieran presentar en este tema, no específicamente del ciudadano, sino de la estructura estatal, es la cuestión de lo costoso que resulta una campaña política, el mercantilismo electorero o electoral que se da en el momento de la elección, y esperemos, tenemos una expectativa de que haya un verdadero fortalecimiento de las instituciones electorales, en este caso del Consejo Electoral, y veamos a ver si funciona esta reforma política que viene como reto, ¿no? Yo creo que esos tres temas, como decías en las redes sociales, creo que la información ahorita, a la raza anda de vacaciones, pero creo que hay mucha No, hombre, información hay que hay que muchísimo. sacar, ¿no? Hay Yo creo que muchísimo. esos son esos tres temas, y yo creo que debo puntualizar que lo de Pemex hay que analizarlo a fondo como lo estás haciendo, y creo que tendríamos que ver que se le da una expectativa, un respiro, sin embargo con mucho costo, es un respiro con mucho costo, y volvemos a lo mismo. Yo coincido totalmente con toda la gente que ha estado comentando de qué nos sirve que le demos un respiro si van a seguir teniendo las mismas malas prácticas. Yo creo que ahí es donde tendremos que puntualizar también dónde está la rendición de cuentas, la transparencia, y dónde están las responsabilidades a la fecha, responsabilidades administrativas de todos los funcionarios públicos que tienen en este momento a Pemex de la forma en que está, pues, ¿no? Oscar, Bueno, plenamente. yo creo que coincido con esos tres temas. Ujú. Habría uno más que ahorita que voy a tocar, pero ahorita que hablamos del Estado benefactor y del fantasma de la privatización que ha sido parte del debate, pues les tengo una mala noticia. Ujú. Pemex ya se privatizó. Es lo que decía Romero ahora. de Champs y compañía son los dueños. Ujú. Tienen un capital de 1.13 billones de pesos, que el 9% del PIB son los accionistas de Así es. Pemex. Y junto con ellos van una serie de administradores y responsables que le fueron dando prestaciones, canojías, de tal forma de que hoy en día Pemex es privada. Y por primera vez ponen enfrente un número donde descubrimos que el pueblo de México no es el dueño de Pemex. Pemex tiene dueño y se llama una clase política y una clase sindical que hoy en día tienen a Pemex tronado. Lo Secuestrado. mismo con Comisión Federal de Electricidad. Si queremos empresas competitivas, pues tenemos que cambiar los contratos colectivos. Y sé que es complicado, pero se tiene que hacer una competitividad en base a una nueva relación laboral, o como se hablaba hace muchos años, de una nueva cultura laboral. No se habla de transgredir los derechos de los trabajadores, se habla de poner las condiciones para que Pemex pueda competir con empresas de clase mundial como esta reforma lo está haciendo. Lo mismo con comisión. Estamos hablando de un pasivo que equivale al 13.5% del PIB. Es un escándalo. FOAPROA, que fue tema político muy controversial, era un rescate
de aproximadamente 7% del PIB. Así es, Ese es este es Entonces, mayor. estamos hablando 6% más. Eso es mayor, 6% más, y ahorita Fobaproa todavía representa un lastre para el Estado de aproximadamente el 5% del PIB. Es la deuda que tiene Fobaproa, o la deuda histórica de Fobaproa, que todavía el gobierno federal viene pagando. La otra parte que mencionaba Gracir es importante, pero yo quisiera darle el sesgo de los principios partidarios. O sea, ahorita se hablaba que del tema del acueducto las campañas son complicadas, son negativas, en algunos casos perversos, en algunos casos están utilizando información incorrecta. A mí se me hace, aunque no se dio eso de anunciar de que Hermosillo iba a tener agua 3 horas al día, es un manejo perverso de la información, porque los mismos ingenieros de agua de Hermosillo que yo platiqué con algunos de ellos me dijeron no es cierto. A nosotros nos mandaron a decir eso y en un manejo político, y en realidad no se puede lucrar políticamente del miedo de la población. Y eso tiene que ver mucho con cuáles son la doctrina de partido y los principios. Aunque no es tema de esta mesa, la semana pasada que tú estabas de vacaciones se tocó el tema de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hay que dar seguimiento a ese tema esta Sí, semana, que es un tema que va a seguir dando. Yodrasir mencionaba de que seguramente se trataba de un litigio estratégico. Quien presenta esta demanda es un regidor del municipio de San Luis Río Colorado, el licenciado Víctor Acosta Cid, de extracción del PAN, que por cierto los principios del PAN van en contra de matrimonios entre personas del mismo sexo. Respeto a todos los abogados que defienden casos que no necesariamente van con su filosofía. Y respeto, y creo que es muy importante el no asociar la causa que defiende un abogado con lo que él piensa. Sin embargo, en litigios estratégicos no podemos abstraernos de que un abogado de Acción Nacional, el licenciado Acosta Cid, que es regidor ahorita actualmente, pues está demandando al gobierno del estado y al registro civil. Impresionante eso. ¿Es de San Luis? Es de San Luis Río Colorado. Entonces, entonces aquí lo que tenemos es alguien que los partidos han perdido su esencia y su filosofía. Me gustaría pensar que este licenciado Acosta Cid, que demandó al gobierno estatal también de extracción de Acción Nacional, pues ha tenido la delicadeza de no demandar al municipio, porque eso ya sería un problema serio, ¿no? Así es. Pero yo creo que esos temas tenemos que hablar de qué es lo que aspiramos. Y ya para cerrar, el tema de candidaturas ciudadanas. Los ciudadanos aspiramos a tener gobiernos que cumplan por lo menos con sus plataformas políticas y con sus principios. Bien decía alguien que las campañas son pura poesía, el gobierno es pura prosa. La campaña prometen todo, no hay consecuencias. Exacto. Y están impunes. Sí, exacto. de su hablar, porque su hablar no va de acuerdo con su hacer. De aspirantes, candidatos y todos son unos, y el de gobernadores o alcaldes o presidentes se les olvida. Llegan otros. Ahora sí, para cerrar. Yo nomás cierro con el comentario precisamente que volvamos a la esencia de la democracia. Lo que decía Juan Jacob Rousseau en su momento, decía, la democracia es el poder del pueblo realmente. Nuestra democracia representativa no es eso, no precisamente eso. Tenemos que irnos a la búsqueda de instrumentos políticos como los de democracia directa, con un plebiscito, referéndum y todo eso, para poder retomar la esencia de la democracia, ese poder del pueblo. Lo que decía Oscar creo que es importantísimo, los partidos políticos cada vez se alejan más precisamente de sus ideologías, o sea, la gente en su ejercicio, o sea, el que está dentro de un partido, ya no se sabe si un panista realmente es un panista o tiene más tendencia a ser priista, o en este caso hasta parece más perredista con esas ideologías de izquierda que se ven marcadas en ese tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que ahí es donde tendríamos que nosotros como ciudadanos exigir que los partidos regresen a esa esencia, regresen a sus principios básicos y que ejerzan el poder
con esas ideologías, con esos principios. Veamos a panistas en el poder con el ejercicio del panismo, con sus principios, a los priistas buscando esos principios de la igualdad y la democracia, la justicia social y la revolución, de las cuestiones revolucionarias, y realmente que se note en su ejercicio de poder. Y así la gente, el día que vaya a una elección, va a decir, bueno, yo voy a elegir a panistas porque es mi ideología, o sea, y porque ellos trabajan bajo esa óptica, o un priista porque tiene esa ideología, o un perredista. Yo creo que el día que regresemos a eso, nuestra democracia partidista nos podría dar un poquito más de resultados, conforme a lo que dice también Oscar, ¿no? Cumpliendo con las plataformas, cumpliendo con esas propuestas de campañas que se quedan en el olvido, ¿no? Yo creo que con eso cierro, y creo que es importante que nosotros como ciudadanos se los exijamos, ¿no? Plenamente, señores, se me acabó el tiempo, pero en la semana los voy a consultar porque los temas de candidaturas independientes y lo que pasó en San Luis da para mucho. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias. A ti. Buen día. A ti, buen día a todos. El ganador del libro de Daniel Ceballos, Elvira Miranda. ¿Miranda o Molina?